Nosotras somos Alejandra Pavón, Valeria González, Valentina Trujillo y Valentina Guzmán, y esta es nuestra presentación de disección de la región axilar y el plexo braquial. Primero, ¿qué es la región axilar? La región axilar es una zona delimitada del miembro superior, en donde se encuentran varias estructuras vasculonerviosas. Cuenta con 4 paredes, una base y un vértice. Es atravesada por la arteria axilar, la vena axilar, el plexo braquial y los nodos linfáticos axilares. Ahora hablaremos de sus paredes base y vértice. Su vértice está formado por la clavícula y el músculo subclavio hacia anterior, el borde superior de la escápula hacia posterior y lateral, y la primera costilla y el músculo serrato anterior hacia medial. Su pared anterior está conformada por los músculos pectorales mayor y menor y el músculo subclavio, estos dos últimos en un plano profundo. También se encuentra la fascia clavipectoral, que se engancha en la parte superior de la clavícula y envuelve el subclavio y el pectoral menor. Su pared posterior está conformada por la escápula y el músculo subescapular, el músculo redondo mayor y el latísimo del dorso, también llamado dorsal ancho. Hacia medial encontramos el músculo serrato anterior que recubre la pared costal y finalmente hacia lateral encontramos el húmero y diferentes músculos del brazo, tales como el bíceps braquial y el coracobraquial. Como mencionamos anteriormente, dentro de la región axilar encontramos el plexo braquial, una red nerviosa compleja compuesta por las raíces anteriores de los nervios espinales de C5 a T1. Su información es mixta, tanto motora como sensitiva, e inerva todo el miembro superior. Aquí podemos ver la división específica del plexo, su formación y sus ramas terminales. El plexo se divide en 5 secciones: raíces, troncos, divisiones, fascículos y ramos. La unión de las raíces de C5 y C6 crea el llamado tronco superior. La raíz de C7 no se une a ninguna otra raíz y crea su propio tronco medio, mientras que la unión de C8 y T1 crea el tronco inferior. Cada tronco se divide en 2, una división anterior y otra posterior. Estas divisiones se unen entre sí para formar fascículos. Las divisiones anteriores del tronco superior y medio forman el fascículo lateral. Las divisiones posteriores de los 3 troncos forman el fascículo posterior, mientras que la división anterior del tronco inferior no se une a ninguna otra división y crea el fascículo medial. Finalmente, los fascículos culminan en ramas terminales. El fascículo lateral se divide en 2 ramas terminales. La primera es el nervio músculo cutáneo y la segunda es la raíz lateral para el nervio mediano, que se une a una de las divisiones del fascículo medial, es decir, la raíz medial para el nervio mediano, y crean el nervio mediano. Del fascículo posterior salen 2 ramas terminales, el nervio axilar y el nervio radial, y finalmente el fascículo medial da el nervio ulnar. Del plexo también salen otros nervios que no hacen parte de los ramos terminales. Estos se dividen en supra e infraclaviculares. Los nervios supraclaviculares están compuestos por el nervio dorsal de la escápula, que lleva información motora de C5 hacia diferentes músculos del dorso. El torácico longo, formado por C5, C6 y C7, que inerva motormente al músculo serrato anterior. El subclavio, formado por C5 y C6, que como lo dice su nombre, inerva al músculo subclavio, y el supraescapular, formado por C5 y C6, también de inervación netamente motora. Los nervios infraclaviculares son los subescapulares superior e inferior, formados por C5, C6, C7, C8 y T1, el toracodorsal, también con información de C5, C6, C7, C8 y T1, el pectoral lateral, formado por C5, C6, C7, C8, el pectoral medial, de C5, C6, C7, C8, y 2 nervios sensitivos, el cutáneo braquial medial, formado por C8 y T1, y el cutáneo antebraquial medial, formado también por C8 y T1. Del plexo braquial podemos resaltar, obviamente, la arteria axilar, que también venía acompañada con la vena axilar, pero para que se pueda visualizar mejor, esta es la vena axilar, pero para que se pueda visualizar mejor, optamos por apartarla para que tengamos una mejor visualización del plexo como tal. Primero voy a explicar los ramos colaterales que encontramos y los ramos supraclaviculares. Entonces, primero encontramos este que es completamente aparte de los demás. Él es el torácico longo y el que va a inervar al serrato anterior. Y este sale de las raíces C5, C6 y C7. Otro que podemos observar acá es el supraescapular. El supraescapular va a salir del tronco superior y va a ir a inervar tanto al supraespinoso como al músculo infraespinoso. Esos son los ramos colaterales que encontramos que son supraclaviculares. Ahora sí, vamos a empezar a explicar los fascículos que podemos visualizarlos aquí. Este es fascículo lateral. Este rojo que está debajo de la arteria es fascículo posterior, que es este. Y por último el fascículo medial. Fascículo lateral va a dar un ramo terminal
que es el nervio músculo cutáneo. El músculo cutáneo, que lo representamos aquí, se continúa hasta el húmero improvisado que hicimos, y el músculo cutáneo se va por la parte lateral del húmero y va a inervar tanto a los músculos que están en la parte anterior del brazo, que son el coracobraquial, el bíceps braquial y el braquial. Listo. Y en la parte sensitiva, pues ya da en el antebrazo, que no lo podemos visualizar, pero da el nervio cutáneo antebraquial lateral. También del fascículo lateral podemos encontrar que da la rama lateral al nervio mediano, y la rama medial del nervio mediano la va a dar el fascículo medial. Pero sigamos con lateral. Encontramos una variación anatómica, y es que el nervio subescapular va a salir del fascículo posterior, pero en este caso encontramos que sale del fascículo lateral, que es este. Encontramos el nervio subescapular, y el nervio subescapular, que en este caso salió del fascículo lateral, lo vamos a encontrar que va a inervar al músculo subescapular, y después de este puede salir el tanto subescapular superior como subescapular inferior, y pues ya inerva al músculo subescapular. Del fascículo lateral podemos encontrar también un ramo colateral, que es el nervio pectoral lateral. El pectoral lateral va a ir a inervar al pectoral mayor. Ahora seguimos con el fascículo medial. El fascículo medial va a tener un ramo final, un ramo terminal, que es el nervio ulnar. El nervio ulnar es el que va a inervar en la parte del antebrazo a los músculos flexor ulnar del carpo y a los ramos mediales del flexor profundo de los dedos. En este caso no podemos visualizarlo porque solo hicimos un húmero improvisado, pero pasa el nervio ulnar, pasa por la parte medial del húmero y ya se va por la parte posterior y ya va a inervar a la mano y a los músculos del antebrazo. También tenemos que del fascículo medial va a salir la rama medial del nervio mediano, que es este, que la rama lateral, como ya se les dije, sale del fascículo lateral. El nervio mediano es el que va a dar inervación tanto sensitiva como motora en la parte de la mano, y lo encontramos aquí, que se va por la parte anterior del húmero, y ya de aquí ya se va pues para el antebrazo y finalmente la mano. También del fascículo medial podemos encontrar al nervio medial, que va a inervar tanto al músculo pectoral mayor como al músculo pectoral menor. Y por último tenemos el fascículo posterior. El fascículo posterior va a dar dos ramos terminales. Uno, que lo continuamos en el mismo color rojo, puesto que ese es el nervio radial y tiene generalmente tiene el mismo grosor de este fascículo, y se dice que es la continuación de este, y es el nervio radial. El nervio radial va por la parte posterior del húmero y va a inervar a todos los músculos del brazo en la parte posterior y del antebrazo en la parte posterior. Y también da inervación sensitiva en la parte del brazo en la parte posterior y del antebrazo en la parte posterior. En la mano también da inervación, pero solo sensitiva a la parte del dorso de la mano. Y por último tenemos al nervio axilar, que va a dar la inervación tanto sensitiva como motora en la parte proximal del húmero. En la parte motora va a inervar tanto el músculo deltoides como el músculo redondo menor, y también da aquí un ramo sensitivo que es más superficial y que es el nervio cutáneo braquial lateral superior. Y por último encontramos un ramo colateral del fascículo posterior, que es este, que es el ramo o nervio toracodorsal, que va a inervar al latísimo del dorso, que se inserta acá, en la parte mucho más abajo, penetra este músculo y va a inervar al latísimo del dorso. Existe gran variedad de correlaciones clínicas asociadas al plexo braquial. Una de ellas es conocida como el síndrome de pronador, que se define como la compresión del nervio mediano en el antebrazo a medida que pasa por las dos cabezas del músculo pronador redondo, a causa de repetidas actividades de la extremidad, con el antebrazo en pronación y con los dedos en flexión. Las causas del síndrome del pronador redondo pueden estar relacionadas con el trauma en la extremidad superior, con la formación de un hematoma o deformidad ósea, así como anomalías congénitas y debido a la hipertrofia del músculo y fascias del pronador redondo. Síntomas: dolor del antebrazo, alteración sensorial en la distribución del nervio mediano de la mano y la distribución cutánea de la eminencia tenar generalmente acompañan el síndrome del túnel carpiano. Su diagnóstico generalmente se da por medio de examen físico, por medio de pruebas como la son prueba de compresión manual, prueba de pronación activa, prueba del flexor superficial de los dedos y prueba de Tinel. La radiografía también es eficaz si se sospecha de una complicación ósea que esté comprimiendo el nervio, o en otros casos, si la compresión es generada por tumores o hematomas, se utiliza un ultrasonido y una resonancia. Para el tratamiento se recomienda como medidas de apoyo los analgésicos, periodos de hielo y calor, férula de reposo y modificación de la actividad.